41. Rowling. Suchen realmente entiende Harry Potter mejor que yo. Sin embargo, el libro que obtuvo Jinzi no enseñaba cómo lanzar específicamente Avada Kedavra o la maldición Imperius. Pero el contenido interior era aún más explosivo. Dejó a Jinzi y a los espectadores con los ojos muy abiertos. Describió algo que sorprendió a todos más allá de toda medida. Podrías infectar enemigos con un estado de magia oscura maldita, y una Avada Kedavra podría infectar en cadena, eliminando grupos instantáneamente. Y este estado maldito también era una habilidad de magia oscura registrada en el libro. Jinzi y el público nunca habían visto esto antes. Caramba, esto es increíble. Incluso lanzar Expelliarmus puede infligir un estado negativo al oponente. Debería ser similar a golpear a un enemigo, dejándolo temblando para que luego no pueda sostener su varita. Al igual que Stupefy, después de golpear, puede agregar una desventaja de vulnerabilidad al oponente. El Crucio es aún más poderoso. Inflige directamente un estado de miedo mental al oponente. En ese momento, Jinzi y el público finalmente entendieron. Esto era la verdadera magia oscura. Incluso los hechizos más comunes podrían estar imbuidos de maldiciones aterradoras. ¿Qué significa que incluso los pétalos y las hojas que caen puedan dañar a las personas en el mundo mágico? Esto es todo. Jinzi miró el libro de hechizos en su mano, sus manos temblaban, como si hubiera visto una puerta a un nuevo mundo. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, Rowling, mirando el libro de hechizos en su mano, movió torpemente sus manos virtuales en el juego. Con el tiempo, los ojos que una vez crearon a Harry Potter no habían brillado con tanto esplendor durante muchos años. Fue una brillantez que nació al conocer a un espíritu afín y quedar profundamente sorprendido y sorprendido. En ese momento, unas cuantas lágrimas brillantes aparecieron en los ojos ya secos de Rowling. Cuando ella creó un mundo, y luego un genio la ayudó a realizar ese mundo, y ahora ella podía entrar personalmente en ese mundo. Respirando cada brizna de aire, tocando cada pared antigua de Hogwarts, recitando cada hechizo que había creado en aquel entonces, agitando su varita cada vez. Y ahora incluso podría aprender magia oscura en la que nunca había pensado. Rowling ahora sentía que el mundo mágico de sus sueños probablemente no era más que eso. ¿Cómo lo hizo este Suchen? Él realmente entiende a Harry Potter mejor que yo. Rowling suspiró profundamente, incluso pensando, ¿realmente existe la magia en este mundo? ¿Cómo puede existir un juego tan fiel y emocionante? Esta idea ni siquiera se me ocurrió. ¿Las maldiciones imperdonables se pueden encadenar? ¿La magia oscura se puede incluso unir a hechizos comunes? Hasta Tom Riddle estaría muerto de miedo, el genio del protagonista en este juego, por no hablar de Voldemort, incluso Dumbledore y Grindelwald probablemente admirarían a este protagonista. Increíble, realmente increíble, Rowling negó con la cabeza, de repente recordó algo, se quitó rápidamente el casco de realidad virtual y su expresión de repente se emocionó. Ella tropezó, casi tropezó. Sobre la mesa cercana, había un documento en blanco y negro, con algunas partes resaltadas por círculos prominentes. Este era el acuerdo que la propia Rowling había hecho previamente con Ji-chan. Y las áreas encerradas en un círculo eran las lagunas que Suchen le había señalado a Rowling. Hay una cosa más, no la hemos anunciado. El acuerdo con Ji-chan no incluía juegos de realidad virtual. En aquel entonces, ¿quién habría pensado que la realidad virtual podría usarse en videojuegos? Rowling sonrió y, en un instante, ya estaba sentada frente a su computadora. Sus dedos repiqueteaban sobre el teclado. Estimado señor Suchen, sobre la futura colaboración en el desarrollo de juegos de realidad virtual para la serie principal. En la transmisión en vivo de Jinzi, el juego todavía continuaba. Incluso a medianoche, ningún espectador de la transmisión en vivo estaba dispuesto a irse. Aunque al día siguiente tenían trabajo o escuela, nadie quería ir a dormir. ¿Quién no querría ver al elenco protagonista Avada Kedavra? Durante el tiempo transcurrido desde que dejó la Cámara de los Secretos, debido a que Jinzi vio que Gaunt estaba incómodo en la cámara, luciendo culpable por abrir la magia oscura de la cámara, si no hubiera usado la maldición Imperius para controlar y borrar su memoria, el naturalmente débil Gaunt probablemente se daría vuelta y expondría el asunto. Una maldición Imperius controló directamente a Gaunt y luego borró su memoria. Los espectadores de la transmisión en vivo quedaron atónitos. El protagonista de este juego de Hogwarts fue realmente despiadado. Un crucio lanzado contra Sebastián, una maldición Imperius lanzada contra Gaunt, después de lanzarlos, fue considerado directamente un maestro.
Incluso con su primer intento, el poder de la maldición Imperius era tan fuerte que casi convirtió a Gaunt en una completa marioneta. Voldemort y Grindelwald no le harían esto a sus subordinados más cercanos, ¿verdad? Y el protagonista controlado por Jinzi era solo un estudiante de quinto año en Hogwarts. Y la sorpresa de los espectadores durante la transmisión en directo ya no se podía describir simplemente con palabras. ¿Dónde estaba ese tímido mundo mágico de Harry Potter? Era claramente como el protagonista de una novela web que era decidido, despiadado y que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. ¿Existe la posibilidad de que el término mago oscuro solo apareciera en el mundo después de que surgiera el protagonista? ¿Cuántos años de cárcel recibirías por esto en Azkaban? ¿Qué quieres decir con cuántos años en Azkaban? Claramente estudió 4 años en Azkaban y se trasladó a Hogwarts. Lanzó 2 maldiciones imperdonables a sus compañeros, no los va a matar con Avada Kedavra, ¿verdad? ¡Caramba! El profeta, apuñalado. Cada vez había más espectadores en la transmisión en vivo. Actualmente, Jinzi era el más rápido en aprender las maldiciones imperdonables entre todos los Streamers. El público estaba lleno de emoción, no es de extrañar que Jinzi eligiera a Slytherin durante la ceremonia de selección. Eran simplemente una pareja hecha en el cielo. Vale la pena señalar que incluso Gaunt y Sebastián fueron inicialmente atraídos por Jinzi para aprender la magia oscura de su familia. Ahora deberíamos ir a salvar a tu hermana. Jinzi se paró frente a Sebastián, la magia oscura encontrada en la Cámara de los Secretos podría curar la enfermedad de tu hermana, pero primero necesitamos recuperarla de tu tío. Cuando Jinzi dijo esto, de repente sintió que realmente era, un poco malvado. Sabía que el tío de Sebastián tenía la custodia de su hermana. Los intentos desesperados de Sebastián por salvar la enfermedad de su hermana también fueron innegablemente genuinos. Ahora era el momento de que este polvorín que llevaba tiempo cociéndose a fuego lento explotara. Y el propio Jinzi iba a encender este polvorín con sus propias manos. Tal vez, esta incluso podría ser su primera oportunidad de aprender y usar la maldición Avada Kedavra para matar a alguien. Vamos a salvar a tu hermana. En ese momento, a los espectadores de la transmisión en vivo se les puso la piel de gallina. Esa sensación de ser al mismo tiempo bueno y malo era realmente cautivadora. 42. Goose Factory tomó medidas Avada Kedavra. Un rayo de luz intensamente verde salió disparado de la varita de Sebastián, como una serpiente venenosa, pero con la fuerza de un dragón que carga. A su tío, Salomón, le cautivó irresistiblemente. Su tío, que había adoptado a Sebastián y a su hermana desde que eran pequeños, fue arrojado al aire como una marioneta impotente, alcanzado por la luz verde de la muerte, y luego aterrizó con un ruido sordo, completamente sin vida. En sus últimos momentos, sus ojos eran más grandes que campanas de bronce. Era como si no pudiera creer que su propio sobrino había, Jinzi. Audiencia. Nadie esperaba que quien le enseñó al protagonista la maldición Avada Kedavra sería su amigo de Slytherin, su compañero desde el comienzo de su escolarización. Sin embargo, Sebastián había mencionado antes que su tío no los había tratado muy bien a él ni a su hermana. ¿Fue siquiera similar a la relación de Harry con los Dursley? Mientras Jinzi pensaba esto, caminó lentamente hacia Sebastián, quien estaba desplomado contra la pared. Matar a su tío con sus propias manos, y con una maldición imperdonable además, el impacto fue insoportable para el propio Sebastián. Y también para Jinzi y el público que lo observa. Cuando esa luz verde, que simboliza la muerte, brilló, todo el cuerpo de Jinzi se congeló como si estuviera bajo un hechizo de Petrificus Totalus. Debería decirse que es digno de una familia antigua con un legado de magia oscura, o que el antiguo Hogwarts simplemente estaba demasiado lleno de espíritu marcial. Aparte del protagonista, un estudiante de quinto año podría usar una maldición de muerte para matar a un mago adulto. Sebastián, tu tío nos atacó primero. Te obligaron a hacerlo. No eres como tu tío. Creo que es un acto valiente salvar a tu hermana a toda costa. Levantarse. La voz de Jinzi de repente se volvió suave, incluso le puso la piel de gallina con lo que decía. Inconscientemente, estaba lleno de un poder para hechizar a la gente. La batalla se desencadenó cuando el tío de Sebastián le arrebató por primera vez el artefacto de magia oscura de su mano. Ese artefacto piramidal de color rojo sangre era precisamente lo que Sebastián había buscado con tanto ahínco, creyendo que era la única reliquia de magia oscura con esperanza de curar la enfermedad de su hermana. Junto con Jinzi avivando las llamas a su lado, al final esto nos llevó a esta escena.
Finalmente, la hermana de Sebastián también fue testigo de esto y enojada abandonó a su hermano que había lanzado la maldición de muerte. Ahora, Jinzi vino a consolar a Sebastián nuevamente. La audiencia de la transmisión en vivo estaba un poco harta de la profunda astucia del protagonista. Esto es claramente una estratagema para que Sebastián lance todas las maldiciones imperdonables para que pueda aprenderlas. Maldita sea, el protagonista es realmente un tipo completamente malo. Este tono es demasiado parecido al de Voldemort, ¿no? Creo que es mucho más fuerte que Voldemort. El pequeño Voldemort seguía trabajando en el Callejón Diagon en su 5º año, ¿no? Sin duda será el peor mago oscuro de la historia del mundo mágico. Sin embargo, a pesar de las quejas del público, un protagonista tan poderoso y malvado fue una experiencia explosivamente fresca para todos los jugadores y espectadores. Solo tú me entiendes, sí, hice todo esto por mi hermana. Sebastián realmente creyó en las palabras de Jinzi y se puso de pie de golpe. Gran parte de la carga que tenía en el rostro se alivió, e incluso apareció un atisbo de gratitud en sus ojos. Por fin alguien lo entendió. Jinzi sonrió con picardía en su transmisión en vivo, pero en el juego mantuvo una expresión seria. Si conociera ese hechizo Avada Kedavra, definitivamente lo lanzaría sin dudarlo también. Tan pronto como Jinzi pronunció estas palabras, el público se quedó congelado colectivamente. ¿Puedes decir eso? ¿No es eso una clara señal de que Sebastián le enseñará la maldición de la muerte? Cuanto más lo piensas, más aterrador se vuelve. Al observar el descenso gradual de Sebastián hacia el abismo de la magia oscura, gran parte de la razón fue en realidad el protagonista controlado por Jinzi, insinuándolo constantemente e induciéndolo sutilmente. Inesperadamente, la respuesta de Sebastián fue más rápida que nunca. Entonces, ¿te enseño esta maldición de muerte? Jinzi estaba extasiado por dentro, pero aún así fingió vacilación por un momento. Después de un rato, aceptó a regañadientes. Está bien, entonces te lo dejo a ti. La audiencia de la transmisión en vivo se desmayó. El protagonista controlado por Jinzi definitivamente tiene el potencial de convertirse en el villano y mago oscuro definitivo después de la graduación. No, quizá ya esté allí. Sebastián era como si estuviera bajo la maldición Imperius. Realmente hacía todo lo que el protagonista decía. La habilidad de Jinzi para hechizar a la gente no es menor que la del pequeño Voldy. ¿Qué tiene el pequeño Voldy? Hace que la gente le tema para que se someta, pero el protagonista es mucho más astuto. Esta es la sentencia que estaba esperando. Incluso tienes que enseñarme activamente. ¿Qué significa estar vendido y aún así ayudar a contar el dinero? Para ser justos, como mucho, esto puede considerarse un acuerdo mutuamente beneficioso, ¿verdad? De lo contrario, si Jinzi lo denunciara, Sebastián definitivamente estaría atrapado en Azkaban de por vida. Una luz verde brilló, y todas las discusiones en la transmisión en vivo se detuvieron abruptamente. Avada Kedavra. Jinzi finalmente aprendió la última maldición imperdonable, y era la maldición Avada Kedavra que podía modificarse con magia oscura antigua. El público estalló de emoción al instante. ¿A quién le importaba ahora si Jinzi había usado tácticas duras y blandas para extraer gradualmente las maldiciones imperdonables? Avada Kedavra, es realmente asombroso. Y lo más importante, estas maldiciones imperdonables podrían incluso desencadenar reacciones en cadena. Por supuesto, esto era de los libros de magia oscura que Jinzi había encontrado en la Cámara de los Secretos anteriormente. El libro también afirma explícitamente que solo los genios mágicos verdaderamente despiadados, decisivos y despiadados podrían lograr tales efectos mágicos en cadena. De lo contrario, podrían incluso sufrir una reacción violenta por parte de la magia oscura. Al mismo tiempo, en el edificio Tencent. El departamento de juegos también estuvo iluminado durante varias noches. Wang Fan, a quien el CEO de Tencent, Waten, le ordenó prepararse para la adquisición de Suchen y Esquibou Games, había estado mirando estas transmisiones en vivo de Hogwarts durante varios días sin parpadear. Aunque Tencent era una gran corporación, de repente tener que adquirir una empresa como esta, especialmente ahora que es tan popular, esta vez no será fácil. Wang Fan observó cómo los streamers en varias transmisiones en vivo aprendieron sucesivamente la maldición Avada Kedavra, y las transmisiones en vivo estuvieron llenas de emoción. Él mismo no podía entenderlo. ¿Cómo pudo un simple juego lograr resonar entre tantos jugadores? Los juegos, ¿no eran simplemente herramientas para que algunos jefes lavaran dinero y otros estafaran?
Incluso como jefe del departamento de desarrollo de juegos de Tencent, los juegos eran simplemente una distracción en la mente de Wang Fan. Era simplemente que él entendía los detalles de la producción del juego y cómo estafar a los jugadores para que les quitaran su dinero mejor que Watten. Increíble, increíble, Wang Fan siguió sacudiendo la cabeza, mientras su subordinado a su lado parecía confundido. Señor Wang, ¿qué está diciendo? ¿Qué es increíble? Wang Fan simplemente negó con la cabeza. Un momento después, señaló la transmisión en vivo de Jinzi en la pantalla. ¿Crees que este streamer llamado Jinzi juega de forma muy malvada? Justo ahora usó a ese amigo para engañarlo y que le enseñara a Avada Kedavra. Su subordinado asintió. La popularidad del juego de Hogwarts había arrasado toda la red como un huracán en los últimos días. Incluso las personas que no entendían la cosmovisión de Harry Potter sabían más o menos que era Avada Kedavra y demás. Pero mira, en esta transmisión en vivo llamada Buerbu Jiao Zhou Xiaoyi, ella no aprendió esta maldición imperdonable. He estado observando durante los últimos días, y este Zhou Xiaoyi, que entró en Ravenclaw, actúa con mucha rectitud y no es malvado en absoluto. Ella tampoco usó a los llamados amigos, un solo juego puede permitir que distintas personas lo jueguen con muchos resultados distintos. Increíble, es realmente increíble. Después de que Wang Fan terminó de hablar, sus subordinados de repente entendieron. Realmente fue así. El desempeño de cada jugador en el juego fue diferente, y las diferentes elecciones llevaron a experiencias completamente diferentes. Con Jinzi, el protagonista era al mismo tiempo bueno y malo, pero con Zhou Xiaoyi, el protagonista era increíblemente recto, 1000 caras, 1000 personas, 1000 mundos de Hogwarts. En la oficina de Tencent se escuchó una sincera expresión de admiración. ¿Este Suchen, cómo lo hizo? Cada vez me da más curiosidad. Los ojos de Wang Fan brillaron con curiosidad y envidia. Ah, bien. ¿Están listas las negociaciones de adquisición? Mañana iremos a Esquiboun Games. 43. Estás usando un melón grande como ametralladora. Dentro del edificio de oficinas de Tianji Ramen Company. Golpe, golpe, golpe. Un sonido apresurado de tacones altos resonó cuando se abrió la puerta de la oficina privada de Suchen. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Suchen miró a la chica que entró. No era nadie más que Li Shike. Tan pronto como entró, un ligero aroma a jazmín flotó en el aire. Normalmente, la comunicación externa de la empresa no era responsabilidad de Li Shike. Todavía estaba afinando varios parámetros de Elden Ring, o mejor dicho, Elden Ring. Suchen también planeaba convertir este juego en un juego de realidad virtual, así que, naturalmente, tuvo que modificar algunos parámetros. Si se lanzara tal como está, la mecánica de rodar en el acto por sí sola probablemente disuadiría a innumerables jugadores. Afortunadamente, su sistema era muy considerado. Ofrecía varias herramientas de depuración y opciones de modificación de parámetros, lo que le permitía simplemente eliminar y revisar cosas como si estuvieran escritas, haciendo que el juego fuera perfectamente compatible con la tecnología de realidad virtual VR. Al ver la expresión nerviosa de Li Shike, Suchen naturalmente detuvo su depuración. ¿Qué pasó? Li Shike pisoteó su pie. Jefe, recibimos una llamada de Goose Factory. Dijeron que querían hablar contigo. La frente de Suchen se relajó. Parecía que la fábrica de gansos finalmente no pudo contenerse. Nunca decían nada bueno, y Suchen hacía tiempo que comprendía sus trucos. Sin embargo, esta vez pareció que Goose Factory llegó un poco antes y con un poco de urgencia, ¿no es así? ¿Cuántos días habían pasado desde la liberación? Goose Factory ya estaba inquieta. Parecía que el primer lanzamiento de una obra maestra 3A, Hogwarts, había asestado un duro golpe a estas llamadas grandes compañías de videojuegos, que no estaban haciendo honor a sus nombres. Era incluso más grande y más rápido de lo que esperaba. Entiendo. Li Shike respiró aliviado y rápidamente dijo. Entonces, jefe, iré a decirles cuándo podemos contactar con Goose Factory. Una mueca fría cruzó los labios de Suchen, una sonrisa burlona nacida de un disgusto instintivo. ¿Contacto? ¿Contacto para qué? Jefe, contacte con Goose Factory, si está ocupado, puedo decirles que les llamaremos más tarde. Li Shike miró fijamente a Suchen, sus ojos naturalmente brillantes ahora se abrieron aún más. Esta chica inherentemente inteligente de repente se dio cuenta, parecía que Suchen no quiso decir lo que pensaba. Déjalos esperar. Suchen se estiró y la sonrisa burlona en sus labios desapareció. Por supuesto que no es bueno dejar a la gente así, simplemente colgando.
Responde a Goose Factory y diles que tengo la agenda llena hoy. Tendré un tiempo para charlar brevemente con ellos mañana o pasado mañana. Cuando Li Shike escuchó las palabras despreocupadas de Su Chen, sintió un vuelco en la cabeza. ¿Cuándo se volvió su jefe tan arrogante frente a la fábrica de gansos? Realmente no estoy siendo superficial, Su Chen agitó la mano. Además de que Rowling quería hablar sobre una futura colaboración conmigo, también me ayudó a conectar con algunos peces gordos de Marvel. Ah, y ese Grant también me envió un correo electrónico, incluso queriendo volar directamente a Modo para encontrarme. La cabeza de Li Shike giró. ¿Qué Grant? Su Chen sonrió levemente. De Steam. Cuando Li Shike transmitió el mensaje de Su Chen a Goose Factory, Wang Fan, quien estaba a cargo de las adquisiciones, tenía una expresión impredecible. Sus subordinados observaban a Wang Fan con cautela. Su jefe de departamento era conocido en secreto como el tigre sonriente dentro de Goose Factory. Tenía la capacidad de mantener una sonrisa incluso cuando trataba con personas difíciles. Pero hoy, la cara de este tigre sonriente era tan sombría que sus subordinados nunca la habían visto antes. Este Su Chen, vaya que se da aire. Wang Fan se burló, metiendo las manos detrás de la espalda. Bueno, parece que deberíamos haber preparado un plan de respaldo hace mucho tiempo. Dígales a aquellos estudios de desarrollo de juegos que no tuvieron problemas el año pasado que comiencen a trabajar horas extras a partir de ahora. Dentro de una semana, quiero ver una versión muy realista de Hogwarts. No importa si los gráficos no son buenos. Por cuestiones de derechos de autor, simplemente cambien los nombres de los lugares y las escuelas clave que aparecen en el interior. A veces, a los jóvenes como Su Chen hay que darles un palo para que acepten los dulces que les ofrecemos. En ese momento, Wang Fan se sintió muy confiado. La compañía de juegos con mayor capitalización bursátil del mundo era Goose Factory. Aplastar a una empresa pequeña como Tianji Ramin fue cuestión de minutos, ¿no? Con marketing viral y un estilo de desarrollo de juegos de creación, si Su Chen lanzara un juego, su Goose Factory replicaría 10 de ellos a cambio. Incluso si no pudieran aplastarlo por completo, podrían exprimirlo directamente. Entonces, gerente general Wang, ¿deberíamos reunirnos con Su Chen mañana? Por alguna razón, esta pregunta de su subordinado fue como encender una mecha. Wang Fan explotó instantáneamente. ¿Irme? Vámonos. Vamos a usar la cara cálida de nuestra fábrica de gansos para frotarnos contra el trasero frío de ese mocoso Su Chen. Todos ustedes, vayan a trabajar horas extras. Todos se dispersaron obedientemente. Al observar cómo se retiraban, Wang Fan finalmente no tuvo que reprimir su ira. Sus dientes rechinaron audiblemente. ¿No es solo vender unos cuantos millones de copias de un juego malo? ¿Se compara con la cantidad de dinero que generan nuestros juegos para móviles? Su Chen, pequeño bastardo, ya verás. Cuando salga nuestra réplica, estarás arrodillado frente a nuestra compañía rogándonos que te adquiramos, y te echaré a patadas. Su Chen ciertamente no esperaba que unas pocas palabras casuales de él rompieran por completo la compostura de los ejecutivos de juegos de Goose Factory. Realmente no tenía tiempo en su agenda y, francamente, de todos modos no pensaba mucho en Goose Factory. Pensando en la videoconferencia que tuvo con Rowling y varios ejecutivos de Marvel esa tarde, Su Chen abrió nuevamente su transmisión en vivo. No fue porque quisiera relajarse. Esto se debe a que, a juzgar por el progreso de la mayoría de los streamers, en tan solo unos días, muchos streamers y jugadores ya estaban cerca de completar el juego. Después de jugar todo el juego, ¿qué tipo de reacciones y elecciones tendrían los streamers y jugadores? ¿Y cuál sería su evaluación de este primer partido 3A del mundo? El feedback recibido en la transmisión en vivo fue el más directo e inmediato. En la transmisión en vivo de Jinzi, hermanos, déjenme mostrarles algo primero. Ayer aprendí el Avada Kedavra continuo. Maldita sea, debo redimirme hoy. Jinzi estaba radiante de emoción. Antes de que el público pudiera reaccionar, un desmontaje, no, debería llamarse desmontaje de escoba. Cargó directamente hacia el campamento inferi. Crucio. Imperio. Expelliarmus. El público ni siquiera había visto con claridad los movimientos de Jinzi. En el tenue campamento inferi, deslumbrantes luces mágicas ya volaban por todas partes. Los magos oscuros alcanzados por los hechizos inmediatamente sufrieron varias maldiciones de magia oscura. Avada Kedavra. Jinzi sonrió y su varita realizó un movimiento de lanzamiento tan estándar como podía serlo. Una luz verde proveniente de la punta de la varita abrió un camino relámpago en la oscuridad.
Una luz verde mortal golpeó a un mago inferi. Al segundo siguiente, arrasó con todos los enemigos del campamento como si fuera un rayo. El campamento, que hasta entonces estaba completamente oscuro, fue iluminado brillantemente por esta aterradora luz verde, que simboliza la muerte. En la segunda transmisión en vivo, a los espectadores casi se les caen los ojos. Caramba, también existe este tipo de movimiento. 44. Incluso si Voldemort viene, tengo que llamarlo mayor. El público quedó estupefacto. Aunque se había presagiado que el protagonista controlado por Yancy podría mejorar la magia oscura, nadie esperaba que fuera tan poderoso cuando el protagonista lanzó Avada Kedavra tan fácilmente como beber agua. ¿Se supone que Avada Kedavra debe ser elegida de esa manera? Es como ensartar cordero. Matar a toda una serie de personas a la vez. Aquí es como un festín de brochetas. Yancy, eres el mago oscuro, mierda. ¿Cuántos Horrocruxes has separado? Los grandes magos oscuros no necesitan Horrocruxes. Los de Voldemort son de muy bajo nivel. Los Asuinders solo se dedican a cazar criaturas mágicas, ¿verdad? Estaban comiendo y bebiendo, y de repente los aniquilaron a todos. Hasta Voldemort te llamaría mayor. Contando el tiempo, el protagonista tendría casi 130 años cuando Voldemort ascendió al poder. Probablemente solo se atrevió a causar problemas tras enterarse de su muerte por vejez. ¿Y a qué se le llama ancestro? A esto se le llama ancestro. Comparados con él, Voldemort y Grindelwald son solo peces podridos y camarones más adelante. Yancy eliminó a los magos del campamento de Asuinder de una sola vez, tan emocionado que apenas podía sostener su varita. Ya se había ocupado de las fortalezas dispersas de Asuinder en las cercanías antes, pero nunca tan suavemente como esta vez. De hecho, decir suavemente sería quedarse corto. Más precisamente, Yancy recordó de repente que solo una palabra podía describir su poder actual. Abrumador. Aunque viniera Ragnuk el duende, probablemente podría empatar con él. Después de decir eso, Yancy tocó específicamente su bolsillo. Tintineo, clank. Contenía todo tipo de pociones diversas, pero las pociones de recuperación eran un hecho. Tenía un bolsillo lleno de poción multijugos, de la que era increíblemente difícil adquirir incluso una botella durante la época de Harry Potter. Incluso el más poderoso Félix Felicis tenía suficiente suministro. Esto es solo el comienzo, hermanos. Aún hay más cosas buenas por venir. Y yo no soy un mago oscuro. Yancy dijo, luciendo ofendido. ¿Alguna vez has visto a un mago oscuro con un fénix en una mano y un unicornio en la otra? El público movió la cabeza al unísono. ¿Y has visto otros Streamers? Yancy estaba tan emocionado que incluso se quitó temporalmente el casco de realidad virtual, con una expresión de incredulidad. Después de que Sebastián aprendió Avada Kedavra, el PDR lo denunció de inmediato. ¿Adivina qué pasó? La mayoría de los espectadores menearon la cabeza. Avada Kedavra era realmente poderoso en el juego. Siempre que hubiera suficiente poder mágico, podía penetrar las defensas mágicas y matar de un solo golpe. Era obvio que Sebastián no tenía halo de protagonista, así que si lo denunciaran, definitivamente estaría en problemas. Fue enviado directamente a Azkaban. Yancy se estremeció al pensarlo. Maldita sea, tengo que tener cuidado al jugar con el profesor Piao en el futuro. ¿Quién sabe si te apuñalará por la espalda? Solo puedo decir que sigo siendo leal y justo, ¿verdad, hermanos? El público quedó aún más sorprendido. Este juego, incluso un personaje secundario, podría llevar a finales completamente diferentes para diferentes streamers y jugadores. Fue realmente como ver la vida de varios protagonistas con diferentes personalidades. Leal y justo, hermano Jin. Despiadado e injusto, PDV. Realmente no esperaba que un juego pudiera hacer esto. Exactamente, pensé que sería simplemente seguir el proceso de principio a fin, como leer una novela. Suchen es el mejor. Sin él, no existiría este mundo abierto increíblemente realista. La audiencia de la transmisión en vivo quedó maravillada. En los últimos días, la popularidad de Suchen había crecido incluso más rápido que el juego en sí. Un gran grupo de jugadores se habían convertido en fanáticos de Suchen. En cuanto al juego móvil Magic Awakening de Yi-chan, ya estaba tan muerto como puede estarlo. Y no solo no había juegos móviles que pudieran competir, incluso los juegos para un solo jugador en este mundo estaban varias épocas detrás de Hogwarts de Suchen. Mientras tanto, Yancy todavía estaba montado en su hipogrifo, probando hechizos en varios campamentos de magos oscuros como calentamiento final antes de la gran batalla.
Esto incluía, pero no se limitaba a, transformar magos en barriles de pólvora y luego hacerlos añicos con fuego maligno. Congelar a los magos y convertirlos en esculturas de hielo, para luego usar Difindo para destrozar a los magos esculpidos en hielo y convertirlos en trozos de carne picada envuelta en hielo. O usar magia antigua para lanzar a la gente al cielo y luego estrellarla contra el suelo con un golpe. Ola tras ola, una tras otra, burlándose de ellos hasta matarlos como un gato juega con un ratón. O lanzar la maldición Imperius para hacer que los enemigos salten por los acantilados. Jinzi, eres un verdadero villano. Se podría decir que este es un mundo mágico primitivo donde los fuertes reinan supremos, ¿verdad? Voldemort probablemente sueña con regresar a un mundo tan sanguinario, ser golpeado por el protagonista cuando regrese. Y así, después de practicar en varios campamentos desafortunados de Asuinder, Jinzi regresó a Hogwarts. El enfrentamiento final era inminente. El duende Ragnuk, que pretendía sembrar el caos en el mundo mágico, quería reivindicar la magia antigua para obtener mayor poder. Y esta vez, Jinzi iba con el profesor Fig a una cueva secreta que contenía magia antigua. El protagonista ahora había heredado oficialmente el título y la responsabilidad del guardián de la magia antigua de los dos magos del pensadero de la bóveda de Gringotts desde el principio. Y esta fortaleza, que guardaba el último secreto de la magia antigua, estaba escondida en lo más profundo de Hogwarts. 45. Jinzi. Quiero ser un mago oscuro cuando crezca. La luz y la sombra siempre han sido inseparables. Sin luz no hay sombra y viceversa. A veces, disipar la oscuridad no es la decisión correcta. En Hogwarts, cada palabra pronunciada por los retratos de los 4 antiguos guardianes mágicos aún resonaba en los oídos de Jinzi y del público. Lo que esté en la bóveda jamás debe ver la luz del día. Debes resistir tu deseo interior de controlar o destruir ese poder. Tu varita está en tu mano. Cuando llegue el momento, no lo dudes. Te confiamos nuestro legado. Los 4 guardianes del antiguo secreto mágico habían hecho que el protagonista se sometiera previamente a un ritual de prueba mágica, y su relación era la de profesores y amigos. Jinzi, sin embargo, estaba lleno de emoción, ya que se había sumergido casi por completo en el papel de protagonista. La idea de que la luz y la sombra son inseparables y que expulsar la oscuridad podría no ser una buena opción. Los guardianes de los retratos habían dejado a Jinzi bastante confundido con sus palabras. Sin embargo, la audiencia en la transmisión en vivo se mostró notablemente lúcida. Lo entiendo. Eso significa que quieren que tú, Jinzi, aprendas magia oscura, ¿verdad? Dios mío, qué interpretación a nivel corporativo. ¿No dijo la directora Fitzgerald algo parecido? Odia a los magos oscuros cuando seas joven, comprende a los magos oscuros cuando crezcas, conviértete en un mago oscuro cuando madures. En ese momento, el aluvión de comentarios fluyó claramente a la mente de Jinzi. Parecía y que había algo de verdad en ello. Se preguntó si al final solo habría un final. Si pudiera monopolizar esa poderosa energía mágica antigua debajo de Hogwarts, parecía que no sería tan malo y Jinzi siguió en silencio al profesor Fig. Varios pensamientos caóticos revoloteaban en su mente y desaparecían mientras caminaba con cautela por un largo puente. Esta cámara secreta en realidad se formó por la raíz del árbol más grande en la superficie de Hogwarts, que había crecido salvajemente y se había expandido bajo tierra. Entonces, cuando Jinzi miró hacia la superficie, aún podía ver la luz filtrándose desde las raíces de los árboles sobre el suelo. En el ya oscuro subsuelo, parecía como si estrellas dispersas en el cielo nocturno cayeran sobre el magnífico puente de piedra que parecía fuera de lugar con su entorno. De un lado había una maravilla natural, mientras que del otro había una maravilla mágica. Dos de las imágenes más incongruentes ahora se fusionaron perfectamente. Tanto el público como Jinzi, al ver esta escena, expresaron una vez más su sincera admiración. Esta vista era realmente impresionante. Y, superó ampliamente la imaginación de todos los espectadores de las novelas y películas de Harry Potter. Tengo material para mis sueños, bububu. ¿Quién habría pensado que había una cámara secreta tan grande escondida debajo de Hogwarts? Es realmente hermoso. Cuando el Goblin rebelde Ranrock comience a luchar más tarde, ¿no será destruido todo este lugar? Jinzi, ¿por qué no vas un poco más despacio? Vas a hacer que maten a Jinzi. Ese duende Ranrock es un tipo duro que debería estar en Azkaban. ¿Azkaban? Solo un lugar donde el protagonista pasó unos años antes de ir a la escuela. Aquí vienen, caramba. Tantos monstruos. En medio de una ráfaga de exclamaciones en la transmisión en vivo, varios enemigos ya habían aparecido alrededor de Jinzi.
Un montón de seguidores goblins, e incluso algunos trolls fuertemente armados, vinieron uno tras otro. En esta batalla, Jinzi no se guardó nada. Peligrosos rayos mágicos pasaron zumbando junto a los oídos de Jinzi, y se gritaron varios hechizos, volando por todas partes. Así comenzó la batalla final del legado de Hogwarts. Este emocionante e impactante momento de vida o muerte envió adrenalina a través de la audiencia y de Jinzi. Al mismo tiempo, en el edificio de desarrollo de juegos en la sede de Yi-Chan, Mafe y Yutao vieron las transmisiones en vivo de Jinzi y otros streamers, sus ojos se llenaron de una mezcla extremadamente compleja de emociones. Celos, odio, renuencia. Pero sobre todo, incredulidad. ¿Cómo hizo Suchen para crear un juego como este? Incluso a través de la pantalla, siento que no es diferente del mundo real. Yutao, mira. Ese hechizo de fuego acaba de alcanzar al troll, y su armadura se incendió. Todavía humea. Suchen incluso creó las marcas de destrucción en los muros de piedra circundantes. Mira esas rocas destrozadas. ¿De verdad no está contratando actores para filmar una película y engañándonos? Mafe rugió, y con un golpe. Arrojó los documentos que tenía en la mano al suelo. Miren las propuestas de juegos competitivos en las que nuestros idiotas llevan días y noches trabajando y son absolutamente absurdas. Un grupo de inútiles. Y, del lado de Jinzi, la pelea fue increíblemente emocionante. Ahora, de pie en la caverna subterránea hueca, la voz sería del profesor Fig sonó a su lado. Mira, hijo, allá adelante y esa es la fuente de todo sufrimiento, la fuente olvidada de la magia antigua. 46. Que el mundo sienta el dolor. El progreso de Jinzi fue rápido y los demás streamers no se quedaron atrás. PDG, Daixiaomei, Zougie, Old Dai, Pure Black y otros streamers también llegaron sucesivamente a la caverna subterránea para la batalla final. Una vez más, los jugadores y espectadores de este mundo entendieron algo. Es por eso que siempre se dice que Suchen trajo un verdadero mundo mágico a todos los fanáticos de Harry Potter y la magia en este mundo. Tal como lo acaba de decir el profesor Fig. Esta es la fuente de todo sufrimiento, ya sea mi esposa Miriam, George o tu amigo, innumerables personas han perdido la vida por esta causa. Todos creían firmemente que esta magia olvidada podía beneficiar y cambiar el mundo, pero nunca se dieron cuenta del peligro que encierra. El profesor Fig habló con seriedad. Pero el sentimiento de Jinzi era completamente diferente. ¿Magia olvidada y peligrosa? ¿Magia antigua? ¿No es eso aún mejor? JPEG, el público y los internautas también lo estaban animando. ¿A quién no le gusta ver un buen espectáculo? De todos modos, el protagonista es un gran villano que mata de varios magos incluso en el camino a una clase de pociones, ¿y qué pasa si toma esta poderosa fuerza antigua? No es como si hiciera alguna diferencia. Sin mencionar que antes de esto, los jugadores y los espectadores habían aprendido del pensadero y de los libros que la magia antigua era capaz de conjurar el viento y la lluvia. Literalmente conjurando viento y lluvia. Jinzi todavía recordaba el impacto que sintió la primera vez que vio a los antiguos magos guardianes invocar magia antigua en el pensadero. Fue alucinante. En 3 palabras. Absolutamente épico. Un rayo descendió del cielo, atravesando capas de nubes negras como la tinta, oscureciendo incluso el sol y la luna. Tan pronto como llegó, provocó fuertes vientos y enormes olas. Al momento siguiente, el cielo nublado dejó caer una lluvia torrencial. Más tarde, Jinzi se enteró de que esta magia tenía como objetivo traer lluvia a la aldea local. ¿Sabes? En la línea de tiempo de Harry Potter 100 años después, no hay magia que sea tan genial y que pueda cambiar el mundo de esa manera. La magia posterior es simplemente basura, ¿de acuerdo? En términos de lo épico que fue, ¿qué eran las 3 miserables maldiciones imperdonables comparadas con esa escena? Ni siquiera podían soportarlo. Fue en ese momento que Jinzi, estos streamers, jugadores y espectadores, sentí por primera vez que, Suchen en realidad entendió a Harry Potter mejor que Rowling. Entonces, ahora eres el guardián de este poder. ¿Qué planeas hacer? El profesor Fig se paró frente a Jinzi, su expresión todavía seria y su tono aún tenso. Y Jinzi estaba a punto de seguir las indicaciones del juego y continuar hablando, el público pensó lo mismo. Después de todo, es un juego, el final de la historia principal debe ser solo uno, ¿no? Al igual que sucede al ver películas, programas de televisión o novelas, el final siempre es fijo. Y... antes de que Jinzi pudiera hablar, de repente vio otra opción aparecer en la pantalla. Quedó atónito. ¿Qué está sucediendo? Cielos. ¿Aquí puedes tomar decisiones?
Según el pensamiento normal de Jinzi y la audiencia, el profesor Fig acababa de decir palabras tan serias, como lo peligroso que era este poder, bla, bla, bla. Entonces, el siguiente paso debería ser derrotar al malvado duende Ranrock y luego sellar este poder, ¿verdad? Pero ahora. En realidad, Jinzi tenía otra opción para elegir. Quiero abrirlo. La voz de Jinzi nunca había sido tan decidida. Quiero abrir esta bóveda. Este poder no puede quedar enterrado en la historia. El profesor Fig quedó sorprendido. El público también quedó sorprendido. Puede ser así. ¿No está claro que Jinzi solo quiere monopolizar este poder? No puedo creer que seas así, Jinzi. Ábrelo y deja que todo el mundo sienta el dolor. Entonces, personas como Jinzi definitivamente serían grandes villanos si realmente transmigraran al mundo mágico. ¿Qué tiene de malo acumular energía? Dejarla aquí es un desperdicio de recursos naturales. El público estaba entusiasmado y Jinzi estaba aún más entusiasmado. Después de haber jugado demasiados juegos de Tencent y Netease, donde todos son tan justos e inofensivos, es raro poder actuar con arrogancia. Si no siguiera sus propios deseos, realmente estaría defraudando el diseño del gran dios Suchen. Jinzi y el público pensaron así y actuaron en consecuencia. Así que cuando el profesor Fig le preguntó por qué quería hacer esto, y si no había visto suficientes tragedias causadas por la lucha por este poder, la voz de Jinzi en el juego se volvió más fría. Este es mi poder. Soy diferente a ellos. Los demás no están calificados para juzgar cómo debo usar este poder. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la audiencia en la transmisión en vivo explotó. Por un momento no supieron cómo describir con comentarios de bala al protagonista actual. Este es el antepasado de todos los magos oscuros. La cara del profesor Fig se puso negra. Suchen es un genio creando juegos. ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Realmente sientes que puedes controlar tu propia vida? Lo que sorprendió a Jinzi y al público no fue solo el comportamiento oscuro y siniestro del protagonista en el juego, pero también que realmente pudieran decidir sus propias elecciones dentro del juego. Ya sea para ser un Gryffindor imprudente, o ser un Slytherin respetuoso de la ley, hasta la batalla final, siempre que el jugador quisiera, podía elegir su propio camino. 1000 personas, si no 100 maneras de jugar, al menos decenas de opciones. En ese momento, Jinzi de repente comprendió. Es por eso que este juego se llama un juego de mundo abierto. Poder. Necesito poder. De repente, el espíritu Chunibyo de Jinzi se activó desde algún lugar, y antes de que el profesor Fig pudiera reaccionar, un rayo de luz de color rojo sangre salió disparado de la punta de su varita, directo hacia el recién aparecido jefe final, Ranrock. 47. Cambió la industria mundial del juego. Este es el tesoro que construimos nosotros los goblins. Ustedes, magos humanos mestizos, no tienen derecho a tocar nuestros tesoros. Jinzi no lo esperaba. El público tampoco. Ese duende, Ranrock, ¿era en realidad un dragón? Suchen. Este guión está completamente equivocado. Lo que originalmente se pensó que sería una pelea fácil casi se convirtió en una derrota aplastante para Jinzi. Los rayos de luz que se habían filtrado desde la superficie ahora estaban completamente bloqueados por las alas de dragón gigantes del cuerpo transformado de Ranrock. Llamas mágicas carmesí brillaron en el cuerpo del dragón, mientras batía sus alas, rugió y voló sobre la cabeza de Jinzi, lanzando un huracán directamente hacia él. La transmisión en vivo explotó instantáneamente. Los efectos de sonido, las piedras que se desmoronan cayendo desde arriba debido al impacto del dragón e incluso la pantalla temblando violentamente, incluso a través de una pantalla, el público podía sentir un terror, una tensión y una emoción indescriptibles. ¿Dónde está el profesor Fig? Caramba. Probablemente Ranrock lo aplastó con una piedra hace un momento, caramba. Así que Jinzi es incluso más fuerte que el profesor. Ahora realmente están yendo y viniendo. ¿Verdad? Ni siquiera el Avada Kedavra funcionó. Este tipo de jefe debe ser inmune al Avada Kedavra, ¿verdad? Se puede entender que tiene una resistencia mágica muy alta. Observando a Jinzi luchar de un lado a otro con un dragón de decenas de metros de largo, el público de repente sintió que, en comparación con las historias de la época de Harry Potter, donde se necesitaban más de una docena de magos adultos para someter a un dragón verde galés, este protagonista fue absolutamente un elegido entre 1.000.000. La clave era, este protagonista acababa de entrar a quinto. Este era el mundo mágico que todos conocían. Si no estabas de acuerdo, luchabas hasta rendirte. Quien tenía mayor poder mágico era quien tomaba las decisiones.
No es de extrañar que líderes magos oscuros posteriores como Voldemort y Grindelwald anhelaran un mundo mágico tan temerario. Finalmente todos se dieron cuenta de que este era el arquetipo del protagonista que mata dragones. Y en este momento, además de Jinzi, otros Streamers también habían llegado básicamente a la batalla final antes del final. La ventaja de un juego de mundo abierto era esta. La historia principal estaba allí, independientemente de que los jugadores quisieran impulsarla o no. Si no les gustaba, podían hacer turismo, luchar en los campamentos de Asuinder, jugar con brochetas de Avada Kedavra o simplemente perder el tiempo con una casa entera de pociones restringidas. Si estaban ansiosos por avanzar la historia principal y ver la trama, podrían ser como Jinzi, abriéndose paso masacrando. Sin embargo, la mayor diferencia con las transmisiones en vivo de juegos habituales fue la existencia de múltiples finales y múltiples opciones. Y las decisiones que cada streamer y jugador tomó antes, ya sea en misiones principales o secundarias, afectaría el resultado de la batalla final. Algunos espectadores incluso abrieron varias transmisiones en vivo para no perderse ningún final. Por ejemplo, en la transmisión en vivo de Zouch y Aoyi, donde ella siempre quiso ser una buena persona, no había opción para que ella abriera la bóveda secreta y monopolizara el antiguo poder mágico. Sin mencionar al usualmente despistado Xiaomi, quien incluso entró a la casa Ravenclaw, tropezó y se cayó de un puente justo antes de la batalla final. La gran batalla final original vio instantáneamente su atmósfera completamente arruinada. Xiaomi estaba tan enojada que incluso comenzó a extrañar las paredes invisibles en los juegos de Tencent y al menos no dejarían que los jugadores cayeran accidentalmente y murieran. Así que, hacer juegos demasiado realistas tenía sus inconvenientes. El patético Xiaomi era el mejor ejemplo en estos momentos. La escena de la batalla final fue tan magnífica, y aunque hubo varias variables, casi todas las páginas de inicio de las plataformas de transmisión en vivo ahora mostraban la batalla final de Hogwarts. Esta escena hizo que varias grandes empresas nacionales se llenaran de envidia. Empresas como Tencent, NetEase, Kingsoft y Xiaomi, estaban llenos de envidia, celos y odio. Envidio cómo Hogwarts podía tener tanta popularidad, sabiendo que casi lo único relacionado con Harry Potter en este juego era la escuela. Por supuesto, Peeves y Oxmeade también contaron. Pero aún así, la popularidad actual del juego Hogwarts Legacy incluso tenía una tendencia a superar las novelas y películas originales. De hecho, algunas personas en toda la red le rogaban a Suchen que escribiera un fanfic de Hogwarts Legacy, incluso juraban que se vendería mejor que el autor original. Esto fue realmente una puñalada en el corazón para aquellos en NetEase que habían adquirido los derechos de la historia principal. En cuanto a qué era lo que envidiaban y odiaban estos importantes ejecutivos de empresas y, naturalmente, fue la grandeza y magnificencia de la batalla final del juego de Suchen. Aunque estaba bajo tierra en Hogwarts, se libró una batalla asombrosamente épica. Todos los ejecutivos observaron los comentarios que llenaban la pantalla y las interminables donaciones de regalos en las transmisiones en vivo de cada uno de los principales transmisores de juegos. Esas streamers femeninas, usualmente reservadas, ahora se estaban soltando por completo, gritando y chillando emocionadas. Al igual que Zouch y Aoyi y Xiaomi, incluso gritando sobre vengar al profesor Figgy. Estos ejecutivos no lograron comprenderlo en absoluto. Era solo un juego, ¿cómo pudo incitar y manipular las emociones de los jugadores de esta manera? ¿De verdad estos streamers no recibieron dinero de Suchen para promocionarse? ¿Se estaban aprovechando de Esquibone Games? Pero viendo lo emocionados que estaban esos streamers y parecía que realmente venía del corazón. Mace y Creo y Yutao respiró profundamente, sus ojos se llenaron de lucha y desgana. Desde el comienzo de este juego, la industria de los videojuegos en nuestro mundo cambiará gracias a Esmocoso, Suchen. Sí, el señor Dean me llamó esta mañana y dijo y el rostro de Mace estaba sombrío. ¿Qué dijo? Tencent dijo y que podría estar dispuesto a cooperar con nosotros. Para tratar con Suchen. 48. Los jugadores estaban muy decepcionados, pero el público también estaba muy emocionado. Justo cuando Tencent y NetEase comenzaron las conversaciones iniciales para unirse contra la estrella en ascenso Suchen. En la transmisión en vivo de Jinzi. Protegido. Leviosa. Confringo. Jinzi rodó continuamente, su varita brillando incesantemente. La antigua y oscura y misteriosa bóveda mágica debajo de Hogwarts ahora estaba destrozada, su suelo estaba destrozado. Una luz carmesí se disparó hacia el cielo. Toda la visión de Jinzi estaba bañada por un rojo intenso que picaba en los ojos de los espectadores.
Y la forma de dragón de Ranrock ya estaba cubierta de innumerables heridas de la varita de Jinzi. Las heridas, como superficies de lava agrietadas, rezumaban profusamente sangre de dragón carmesí y luz malévola de la piel del dragón. Los dolorosos rugidos del dragón, los silbidos de la varita, y los innumerables sonidos de rocas rompiéndose convergieron para formar el capítulo más magnífico de la batalla final de Hogwarts. Dejó al público completamente emocionado. Eso es una locura. ¿Podrá Suchen crear una escena de batalla de boss como esta en el futuro? No me parece. Incluso si Suchen es un dios, debe estar quedándose sin ideas, ¿verdad? Esta batalla entre el hombre y el dragón por sí sola muestra claramente una explosión de fondos. ¿Cuánto dinero costaría lograr tal efecto? Entonces, comprar este juego significa que tú ganas y Suchen pierde. Con un último confringo, el cuerpo transformado en dragón de Ranrock ya no podía soportar la energía de la magia antigua. Con un estruendo ensordecedor. Entonces, los oídos de Jinzi y del público resonaron simultáneamente. Por un momento, todos los sonidos cesaron. Como una explosión devastadora, el duende Ranrock, potenciado por magia antigua, explotó completamente de adentro hacia afuera, y su cuerpo transformado en dragón se convirtió instantáneamente en volutas de humo. Aniquilación total, esta frase era perfectamente apropiada en ese momento. Mierda. ¿Qué es esto? Jinzi se oscureció, caramba. Está absorbiendo la antigua energía mágica de la bóveda. La audiencia de la transmisión en vivo quedó completamente cautivada y sus corazones palpitaban de emoción. Se vio a Jinzi levantando su varita en alto. La energía mágica de la explosión del dragón se arremolinaba a su alrededor como fantasmas, sin cesar. Entonces, como si sintiera el llamado de la varita de Jinzi, convergió como una galaxia apresurada en un solo punto, acumulándose y creciendo continuamente en la punta de la varita de Jinzi. Finalmente, se formó un orbe mágico varias veces más grande que el protagonista, brillando intensamente en la oscura bóveda subterránea de Hogwarts, como estrellas y una luna brillante en el cielo nocturno, radiante con corrientes eléctricas que cambian constantemente y destellan. Necesito poder. En ese momento, Jinzi inexplicablemente dejó escapar un rugido ridículamente parecido al de un Chunibyo. Dejando al público con expresiones desconcertadas. ¿No era Jinzi normalmente un streamer de mediana edad bastante honesto? ¿Cómo pudo cambiar tan repentinamente? El siguiente segundo, el público y los espectadores lo comprendieron inmediatamente. No es de extrañar que Jinzi fuera tan maníaco. El primer plano de la pantalla final del juego del protagonista se parecía demasiado a la sonrisa del jefe final, supervillano. Una sonrisa enloquecida, con los labios curvados hacia arriba de forma lasciva. Lo más importante es que la luz carmesí que brillaba en sus ojos. El protagonista que Jinzi eligió, el final que escogió, era claramente el del villano definitivo. Y era un mago que había absorbido la inmensa energía de la magia ancestral definitiva. El futuro de Azkaban era ilimitado. Genial, la expresión está muy bien hecha. Me da escalofríos. Incluso siento que Jinzi va a usar Avada Kedavra conmigo ahora mismo. Al mismo tiempo, en otras transmisiones en vivo, el resultado de la batalla final de Hogwarts estaba prácticamente decidido. A excepción de algunos streamers torpes, como Zoush y Aoyi Dice y Aomei, otros jugadores ya habían derrotado al Goblin transformado en Dragón Ranrock. No, debería llamarse derrotado por la varita. Aparte del final de Mago de Magia Oscura deseado por Jinzi, también hubo finales normales, como el final del Mago Blanco logrado por Old Magic Plant. Este final fue mucho más convencional, con el protagonista finalmente volviendo a sellar toda la energía mágica antigua. Listo. Hurra. Se acabó, no fue fácil, Mozi. Suspiro, me siento un poco perdido, ¿por qué? ¿Es como despedirse de un viejo conocido? ¿Crees que Suchen seguirá lanzando juegos tan increíblemente emocionantes con protagonistas dragones? Más, por favor. Lo antes posible. Sin embargo, lo que los jugadores, la audiencia y los ejecutivos de alto nivel de varias empresas que seguían a Suchen no sabían era que las verdaderas consecuencias impactantes apenas comenzaban a manifestarse. 49. El nuevo juego debería hacer que los jugadores jueguen con alegría. Después de ganar el juego, ¿regresaré a la escuela? Al ver a los streamers en varias transmisiones en vivo regresar a sus dormitorios originales después de completar el juego, una enorme sensación de pérdida se apoderó de ellos. La audiencia, los streamers y los jugadores se quedaron en silencio.
Era como si, al igual que el protagonista del juego, hubieran recorrido un largo camino. Aunque en realidad solo fueron unos días de juego, me sentí como si estuviera viviendo una vida increíblemente real en un mundo mágico. Todos pensaban en una cosa. ¿En qué clase de existencia se convertiría en el futuro este protagonista, con un talento mágico único en un milenio? Incluso Zhou Xiaoyi, quien había sido derrotado repetidamente por el jefe final antes de finalmente completar el juego, murmuraba en voz baja y abatida. ¿Puedo pelear con el jefe otra vez? No quiero que termine. Incluso estaría feliz de caerme otra vez del puente de la cámara secreta. Sin embargo, la avalancha de comentarios sugirió que Zhou Xiaoyi podría haber desarrollado algún tipo de trastorno de estrés postraumático masoquista, o que el desarrollo del juego de Suchen había activado algún sistema de XP especial en ella. Jinzi. Realmente quiero saber si el protagonista se convertirá en el ministro de magia o en un auror que atrapan magos oscuros. Público. Tú también eres un mago oscuro, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algunos vídeos hechos por fans? El juego terminó, pero lo demás no. Mientras los jugadores se lamentaban, se sentían perdidos y reacios, con diversas emociones complejas surgiendo incontrolablemente como una marea, llegando una tras otra. Suchen, por otro lado, no estaba mirando a estos streamers en las salas de transmisión en vivo en absoluto. Después de todo, ya conocía el final. Solo quedaba esperar a que la fuerza de jugadores principales completara el juego y ver las reseñas generales en línea y la opinión pública sobre Hogwarts Legacy al día siguiente. En la mente de Suchen, el tipo de promoción AstroTurfing utilizada por Tencent y NetEase era en realidad la forma más baja de promoción. No solo costaba mucho dinero contratar a AstroTurfers, sino que también les daba una mala reputación, especialmente a aquellos que publicaban ciegamente reseñas de 5 estrellas y artículos escritos por terceros con plantillas de calificación idénticas. Cualquier jugador que entendiera un poco de juegos no haría más que sentirse disgustado. ¿Cómo podrían caer en esa trampa? Su única ventaja era engañar a los novatos que no habían jugado muchos juegos. Entonces, ¿cuál fue el método de promoción más fuerte? Suchen ya sabía la respuesta en su corazón. Confía en la promoción espontánea de los jugadores. Sin embargo, Tencent y NetEase todavía tenían una ventaja sobre él. La promoción viral incorporada en QQ y WeChat. ¿Cómo podría arrebatarles más jugadores? Innumerables ideas pasaron por la mente de Suchen como un rayo. Hola. Señor Su, ¿tiene alguna objeción a mi propuesta? El inglés de Suchen no era malo, pero había estado pensando en el siguiente paso en la promoción y no había notado la expresión confusa y el tono sorprendido y desconcertado de Rowling en el vídeo. ¿Qué acaba de decir? Espera, ¿cómo es que de repente aparecieron varias caras nuevas? En la videoconferencia, en algún momento, quizás ahora mismo, Rowling había traído varias caras que Suchen no reconoció. En la videoconferencia, todos los ojos estaban fijos en Suchen. De repente, Suchen se sintió como cuando era niño y se distraía en clase y lo llamaban de repente. En ese momento, Suchen también recordó cómo solía lidiar con tales situaciones. Enfrenta todos los cambios sin cambios. Inmediatamente puso cara de póker. De hecho, la expresión profunda e inescrutable de Suchen intimidó inmediatamente a estos rostros desconocidos. Y esas caras desconocidas eran los ejecutivos de Marvel con los que Rowling lo había conectado. Cuando estos ejecutivos de Marvel vieron el comportamiento profundo e inescrutable de Suchen, sus dudas iniciales desaparecieron instantáneamente. Poseían los derechos de propiedad intelectual de cómics estadounidenses mundialmente populares. Incluso al cooperar con empresas como Sony y Microsoft, sus representantes siempre serían humildes y ansiosos de colaborar. Nunca esperó que un hombre tan joven, de una compañía de juegos tan recién establecida, con solo un título de juego en su haber, estar tan tranquilo. Su rostro no mostraba absolutamente ninguna emoción. Hay que saber, estos ejecutivos de Marvel acababan de proponer una división 30-70 para el plan de desarrollo de un juego de cómics estadounidense. Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, incluso si el lado de Suchen solo obtuvo el 30%, se estimó que la ganancia fue de varios cientos de millones de dólares estadounidenses. Pero después de que se presentó tal propuesta, el joven delgado y apuesto que estaba frente a él no mostró la más mínima reacción. Todos los ejecutivos de Marvel sintieron una sacudida en sus corazones. Solo tenían un pensamiento. ¿Qué es la presencia? Esto es presencia. Incluso los directores ejecutivos de Microsoft y Sony podrían no estar tan tranquilos. Su.
Un hombre de mediana edad y capaz intentó romper el silencio momentáneo, hablando con cautela. Si tienen alguna objeción a nuestra propuesta inicial de cooperación, podemos revisarla. Hay mucho margen de negociación. Después de todo, el personaje de Spider-Man tiene una audiencia enorme en todo el mundo, y creo que podemos discutirlo a fondo. Podemos cambiarlo a una división 50-50. Todos los ejecutivos de Marvel habían sido testigos del éxito de Hogwarts. Esta reunión fue en realidad un contacto secreto entre ellos y Rowling para ponerse en contacto con este misterioso joven del este. Si se quedaran estancados en el reparto de beneficios, sería como perder la sandía para recoger semillas de sésamo. Ya habían escuchado a través de canales no oficiales que su competidor, Warner DC, también se estaba preparando para contactar a Suchen. Esta negociación fue crucial. Entonces, los ejecutivos de Marvel naturalmente ofrecieron inmediatamente una concesión. Suchen se burló por dentro, pero su rostro permaneció inexpresivo, tranquilo como un pozo antiguo. Ahora lo sabía, cielos, una división 30-70. Lo trataban como a un gran tonto. No creo que sea necesario, señor. Una división 30-70 será suficiente. Suchen dijo con indiferencia. Antes de que los ejecutivos de Marvel pudieran siquiera mostrar expresiones de alegría, la siguiente frase de Suchen les hizo realizar directamente un acto de cambio de rostro de la tradicional ópera de Sichuan. Después de todo, tu propiedad intelectual ha acumulado muchos seguidores. Considerando a estos seguidores, incluso me da un poco de vergüenza darte el 30% de las ganancias. Al ver que las caras de los ejecutivos de Marvel se tornaron instantáneamente rojas como hígado de cerdo, Suchen sonrió levemente y cruzó los brazos. Una escena de película famosa pasó por su mente. Un reparto 30-70, con el 70% todavía para ellos. ¿No me convertiría eso en un mendigo arrodillado por las sobras? Antes de que estos ejecutivos de Marvel con cara de cerdo pudieran responder, Suchen añadió otra oración. Después de todo, en la mesa de negociaciones no se pueden obtener beneficios solo hablando. Mi empresa Sky Games lanzará mañana una versión de prueba de un nuevo juego. Creo que podremos tomar una decisión sobre nuestro acuerdo de cooperación específico después de ver la reacción del mercado de jugadores a esta versión de prueba. De lo contrario, no sería fácil para usted informar a la Junta sobre la base de una cooperación basada únicamente en un juego de Hogwarts. Los ejecutivos de Marvel se quedaron boquiabiertos. ¿Tu compañía ya está lanzando un juego nuevo? ¿Tan rápido? ¿Qué juego? Una sonrisa misteriosa cruzó el rostro de Suchen, pero no respondió directamente. Por supuesto, es un juego que hará reír a carcajadas a los jugadores. Para demostrar nuestra sinceridad en la cooperación, primero les mostraremos el nombre de este juego. En la pared detrás de Suchen, se proyectó inmediatamente un logotipo de juego circular. Elden Ring. Todos los ejecutivos parpadearon. Este Suchen era aún más misterioso de lo que imaginaban. Anciano, anillo de anciano, aro de anciano. Dado que es un juego que hace reír a los jugadores, debe tener un gran mercado. Le deseamos al juego grandes ventas de antemano. 50. Prueba de Elden Ring, ya disponible para descargar. Eran las 12 del mediodía del día siguiente. Jefe. Hubo otra ráfaga de pasos apresurados, pum, 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 entró una chica alta y delgada, de pelo corto, vestida con una camisa blanca y vaqueros, que parecía capaz y enérgica. Su cabello corto y ralo rozaba casualmente sus orejas. En el momento en que vio a Suchen, ella soltó. Jefe. Explotó. Tan sí, habla con propiedad. Suchen frunció el ceño. Todas sus empleadas eran buenas, excepto por una cosa. Parecía que les faltaba el comportamiento de los subordinados. No importaba con cuánta severidad les enseñara Suchen, lo olvidarían en un instante. Al igual que ahora, cuando Tan Sisi gritó eso, todos los empleados de al lado lanzaron miradas de sorpresa. ¿Suchen explotó? ¿Qué explotó? Explícalo. Todos sus ojos decían eso. Aunque Suchen no sabía por qué esta chica estaba tan emocionada, ella normalmente estaba tan tranquila, ¿no? Dime, ¿es que la opinión pública de afuera ha explotado? Sí. ¿Cómo lo supo, jefe? Suchen se reclinó perezosamente en su silla. Como se esperaba y otra cosa explotó, ¿quieres decir que nuestro servidor explotó, verdad? Tan Sisi asintió rápidamente. Por eso también se apresuró a informar a Suchen. No fue que el servidor de la plataforma Steam que albergaba el juego de Hogwarts explotó, pero más bien su propio sitio web oficial se inundó.
Cuando Suchen instaló por primera vez este departamento de servidores, Tan Sisi y los demás estaban muy confundidos. Preguntaron. Jefe, ¿por qué hace esto? Todos los juegos de Escape Games están en este año, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos un departamento de servidores? Solo Suchen sabía que esto era absolutamente necesario. Su propósito era crear su propia plataforma de juegos. Actualmente, ya sea este año, Epic o la plataforma nacional Tencent, la comisión es de al menos el 30% o más. En otras palabras, por cada dólar que Suchen gana ahora, hay que pagar 30 centavos como impuesto al despreciable Jefat, que es el jefe de la plataforma este año. ¿Cómo podría tolerar eso? Incluso si fuese algo dado por el sistema de forma gratuita, Suchen habría puesto todo su corazón en ello, ¿no es así? Además, la plataforma Steam actual era increíblemente rudimentaria. No había taller, ni mods, ni comunidad de jugadores. Si esto continuaba, parecía imposible que este mundo diera origen a mods como Skyrim, Level o Stellaris. Colorful Mods. Pensando en esto, Suchen apretó los puños. El sistema podría darle juegos a Suchen, pero no podría darle la libertad de XP que LSP quería. Por lo tanto, Suchen decidió crear su propia plataforma de juegos. Con solo pensarlo, Suchen se sintió increíblemente conmovido. Esto era por cuántos LSP había en el mundo. Si Suchen no era un santo como este, ¿quién lo era? Sin embargo, todavía era necesario avanzar paso a paso. Estos servidores y todo lo necesario para acumular experiencia a partir de ahora. De lo contrario, se verían abrumados por jugadores entusiastas. Suchen aún recordaba que en su vida anterior, para poder jugar su Orden Fire 7 lo antes posible, corrió a esa plataforma de basura Cube para comprar y descargar el juego. Como resultado, pasó una noche entera descargando, y la barra de progreso seguía atascada en 0. En ese momento, el rostro de Suchen estaba lleno de interrogantes. Esta fue la dolorosa lección de no tener experiencia en operaciones de servidores de juegos, mientras Suchen todavía pensaba en cómo lograr que cientos de millones de jugadores en todo el mundo crearan espontáneamente mods extraños. La voz de campana de Tan Sisi volvió a sonar. Jefe, ¿no acaba de publicar un anuncio? ¿Es realmente necesario que nos inunden de esta manera? Hace solo 5 minutos. El número de personas que accedieron al anuncio en nuestra página web oficial, tanto nacionales como internacionales, superó los 100 millones en 10 segundos. 100 millones de visitas. Deben haber sido esos jugadores los que vieron el anuncio, luego actualizaron frenéticamente y bloquearon instantáneamente el servidor roto de Escape Games Company. En los ojos de Tan Sisi había confusión, emoción y sorpresa. Es el anuncio de la beta de Elden Ring. También le pregunté a Qian y me dijo que el eslogan de este juego es algo así como, Sisi inclinó la cabeza y su cabello ralo casi le tocó los hombros. ¿Dejamos que los jugadores jueguen con una sonrisa? Al ver a Tan Sisi decir este lema con una expresión seria pero ligeramente confundida, Suchen apenas logró reprimir el impulso de estallar en carcajadas. En realidad, esta frase debería llamarse, que los jugadores griten mientras juegan y bien, dile a Bai Qian que los streamers de app y demás emisoras que quieran colaborar con nosotros pueden empezar a promocionarlo ya. Recuerda hacerlo con un tono alegre y desenfadado. En ese momento, la boca de Tan Sisi estaba abierta, más ancha que la de cualquier otra persona, como si acabara de tragarse un ratón entero. ¿La demo se lanzará esta noche? El jefe es siquiera humano. Esto es demasiado rápido. Tan Sisi gritó la última frase especialmente fuerte. Suchen se frotó la frente. Ni siquiera necesitaba mirar. Esas chicas chismosas afuera definitivamente estaban cubriéndose la boca y riéndose mientras miraban secretamente a su lado. Ahora Eli parecía haber confirmado completamente los rumores de ser un tirador rápido. Cuando la compañía Escape Games de Suchen publicó un nuevo anuncio en su sitio web oficial, indicando que pronto se lanzaría un juego llamado Elden Ring, todos los streamers y jugadores tenían un gran signo de interrogación y un signo de exclamación escritos en sus caras. Aún más locos fueron los sitios web y los medios de comunicación que publicaban reseñas de juegos. Estos veteranos entusiastas de los videojuegos, que finalmente habían conocido Hogwarts después de décadas, ya consideraban al productor Suchen como un ser celestial. Recién se habían instalado, queriendo jugar a Hogwarts 1, 2 o incluso 3 veces más, y luego escribir meticulosamente decenas de miles o cientos de miles de palabras en reseñas, para realmente hacerle justicia a este trabajo. Inesperadamente. Suchen realmente dijo que el segundo juego se lanzaría muy pronto.
Las personas que estaban acostumbradas a comer Olige de Old Date acababan de llevarse una hamburguesa a la boca, y entonces les trajeron un gran trozo de pollo frito. ¿Quién podría resistirse a eso? Incluso la caída del sitio web oficial de Ski Games Company se convirtió en un pequeño interludio entretenido a los ojos de los jugadores. En la cuenta oficial de Weibo de Suchen. Confiesa. ¿Quién se llevó el aire acondicionado de la empresa de Suchen? Así que eso sí era un aire acondicionado. Pensé que era un servidor. Dios mío. ¿De verdad lo tomaste después de arreglar el aire acondicionado, chico? ¿Qué servidor tan roto? Incluso se queda corto al actualizar un anuncio. Suchen debe estar descargando películas para adultos. Todo tipo de comentarios extraños se volvían cada vez más escandalosos. Soy la fan número 1 de Suchen jeje. No descargues películas. Si vas a descargarlas, descárgateme a mí. Suchen lo miró y realmente sintió un dolor de cabeza, se frotó la frente y sonrió con ironía. Bien, una vez que el servidor esté reparado, envíen el segundo anuncio. La demo de Elden Ring se lanzará a las 17. Además, limiten el número de visitantes. Ah, y sí, ahora tenemos dinero. Contacten directamente a esos fabricantes de supercomputadoras y pídanles que nos consigan las supercomputadoras más potentes. Ahora no nos falta nada excepto dinero. Menos de medio minuto después de que Ski Games Company publicara su segundo anuncio oficial en su sitio web, todo Internet era como una playa alegre. Esta vez es un juego que hace sonreír a los jugadores. Pensé que Hogwarts era bastante difícil. Si no fuera por la gran ayuda de Gunland de China, no sabría cómo superarlo. Esta vez es definitivamente más fácil que Hogwarts. TCH, no morí ni una vez luchando contra el jefe final. Le estaba rogando a Suchen que me diera partidas de alta dificultad. Los juegos deben jugarse con una sonrisa. Exactamente las 5 en punto. La demo de Elden Ring ya está disponible oficialmente para descargar. Lo escuchaste en el estanque de novelas.